de las trompetas. Entonces recuerden, ayer llegamos hasta la sexta trompeta, pero no terminó la sexta trompeta. Básicamente nos dijo lo que le va a pasar a los malos. Entonces entra el capítulo 10. El capítulo 10, lo que yo entiendo cuando lo leo es un paréntesis. Es un paréntesis para ponernos en el contexto del capítulo 11, que es el final de la sexta trompeta. Y lo que hace el capítulo 10, por eso te presenta a esta visión, no con el mismo ángel, un ángel fuerte que desciende del cielo. Ubíquense todos en Apocalipsis capítulo 10. Y el capítulo 10 viene a ser un paréntesis en medio de las trompetas, en medio de los tres ayes, Y básicamente lo que ustedes van a leer no forma parte de un ay, sino que es una especie de introducción en lo que te va a colocar del lado de los buenos, te va a decir cómo va a surgir el pueblo de Dios y de qué manera va a aparecer. Y entonces, una vez que ya sabes quiénes son, vas a entrar al capítulo 11, donde vamos a reiniciar básicamente para ver lo que va a pasar durante la sexta trompeta con el pueblo de Dios. Pero vamos a interpretar el capítulo 10 para que lo puedan ver. Dice: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado por una nube. Déjame poner la imagen aquí para que la puedan ver. Cercado por una nube, el arco celeste sobre su cabeza, su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego, tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar, el izquierdo sobre la tierra, clamó con grande voz como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado 7 truenos, hablaron sus voces. Ustedes pueden ver los relámpagos allá, son los 7 truenos, hablaron sus voces, versículo 4, y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Y el ángel que vi, que estaba sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y versículo 6, y juró en nombre del que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz, ahorita vamos a ver lo que dice, y la voz del cielo hablaba otra vez conmigo, me decía: ve y toma el librito abierto de la mano del ángel. Ahí vamos a ir hasta ahí. Primero vamos a identificar este ángel. Este ángel de esta visión, ¿quién es? Bueno, la forma más sencilla de identificarlo es por el juramento que hace, que está en el versículo 6 y 7. El juramento es: juró en el nombre del que vive para siempre jamás. ¿En el nombre de quién? Del que vive. Y en el nombre del que ha creado, el que ha creado los cielos y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en él, el mar y las cosas que están en él. Entonces, ¿quién es, hermanos? ¿Quién puede o quién tiene derecho a jurar en nombre del que es eterno o en nombre del que vive? ¿Quién tiene derecho a jurar en nombre del Creador? ¿Quién? De paso, ¿quién es el Creador? De acuerdo a San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Quién es? Es Jesús. Entonces, ¿quién es este ángel fuerte? Es Jesús. O sea, ningún ser creado puede jurar en nombre del Creador. Ningún ser creado puede jurar en nombre del Creador. Solamente lo puede hacer el mismo Creador y aquel que es. Daniel ve, después de la introducción del capítulo 12, ve a 3 personas que están platicando. Jesús, ¿no es cierto? No me digan Pedro, porque Pedro se paró pero se hundió inmediatamente. El que se quedó parado fue Jesús. Entonces ahí está Jesús parado en medio de las aguas y hace un juramento. La Biblia le llama un varón vestido de lino que está parado sobre el río. Y le hacen una pregunta: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y el varón vestido de lino, versículo 7, el que estaba vestido de lino, alza su diestra y su siniestra. Levanta las 2 manos al cielo y jura en el nombre del viviente en los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad. Entonces ahí tenemos un juramento parecido al que estamos viendo acá, un personaje jurando. En Apocalipsis es un ángel el que está jurando, y en Daniel es un varón vestido de lino
que está parado sobre el agua, el que está jurando. En la época de Daniel, ¿cuál sería la forma del Hijo de Dios? No era un varón, ¿verdad que todavía no? Eso iba a ser posteriormente. Y es curioso que en Apocalipsis el Hijo de Dios aparece como un ángel poderoso cuando él realmente ya es un varón. ¿Notan lo que está pasando? Como si se cambiara. En la época de Daniel, cuando él era un ángel, aparece como un varón vestido de lino. Y en la época de Juan, cuando él es un varón, aparece como un ángel poderoso. Se cambió de las épocas. Y básicamente es un juramento en nombre del Creador. Ambos hicieron un juramento en nombre del Creador. ¿Qué tiene que ver? Mucho. Cuando ustedes se van a Apocalipsis, van a encontrar que hay una serie de cosas interesantes. Por ejemplo, este ángel fuerte tiene un arco iris sobre su cabeza. Eso quiere decir, ¿de qué se acuerdan el arco iris? ¿Dónde? Noé, el arca de Noé. ¿Y por qué apareció el arco iris? Es la señal de una promesa, exactamente. Entonces, el arco iris representa una promesa cumplida. Cada vez que aparece el arco iris, nosotros recordamos que Dios cumple sus promesas. Amén. Dios prometió algo y aparece el arco iris. Entonces, aquí está apareciendo el arco iris. Quiere decir que se está cumpliendo una promesa que Dios hizo. Cuando el arco iris aparece, se está cumpliendo la promesa. Señal de que Dios cumple sus promesas. Voy a poner mi arco en el cielo para que sepan que yo cumplo mi pacto, cumplo mi promesa. Entonces aquí aparece el arco iris, quiere decir que lo que está relacionado con la profecía tiene que ver con una promesa que Dios está cumpliendo. ¿Ok? Se está cumpliendo una promesa. Ahora, los alrededores de la profecía nos tienen que decir qué promesa se está cumpliendo. ¿Qué promesa? Ahora es curioso que vimos a un varón vestido de lienzos, que es Jesús, haciendo un juramento. Y aquí tenemos el cumplimiento de ese juramento. ¿Me están siguiendo? Ahorita vamos a entenderlo más. Ok, este varón que está allí, este ángel poderoso que es Jesús, está diciéndonos algo que se está cumpliendo. ¿Qué otro elemento tenemos? Tenemos los 7 truenos que dieron sus voces. Los 7 truenos que dieron sus voces dijeron algo y Juan los iba a escribir y el Señor le dijo a Juan, séllalos, no los escribas. Eso también es una referencia cruzada. ¿A dónde? A Daniel capítulo 12, donde estamos allí. Ahí mismo en Daniel capítulo 12, espero que no hayan cerrado su Biblia al Daniel 12, porque estamos yendo en referencias cruzadas al mismo capítulo. Ahí vamos a encontrar que el Señor le dice algo muy interesante a Daniel. Le dice algo muy interesante a Daniel. Dice, versículo 4, Daniel 12:4, dice, tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella este libro, porque este libro va a estar cerrado y sellado ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Y en ese tiempo la ciencia se va a multiplicar. Pasarán muchos y la ciencia se va a aumentar. Entonces nota, Apocalipsis 10 me está dando una referencia. Un barco y muchos animales, el arca de Noé. Gente gritando y las murallas cayéndose, murallas. Que este librito abierto es el cumplimiento de una promesa con respecto a un librito que estaba como cerrado. Entonces, Apocalipsis 10 es el cumplimiento de una promesa con respecto a un libro que iba a estar cerrado. El ángel juró que ese libro iba a estar cerrado hasta que llegara el tiempo del fin, en algunas versiones. Me gusta más cuando dice el tiempo del cumplimiento. En la Biblia dice, en mi versión dice el tiempo del cumplimiento. ¿Alguien más tiene una versión que diga hasta el tiempo del cumplimiento? No, estoy solito. A ver, le voy a pedir entonces a Noé que venga aquí, vengan aquí por favor para que hagan testimonio. Alguien aquí venga a leer y lean lo de mi Biblia para que vean lo que dice. Hasta el tiempo, bueno, déjalo, está bien. Pero hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin, el tiempo del cumplimiento. Ok, esto se va a cumplir en el tiempo del cumplimiento, el tiempo del fin, tiempo en el que se tiene que cumplir. De paso, creo que en el versículo 9 dice cumplimiento, búsquenlo en sus versiones. 12:9. Y dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de él. Ahí sí dice, también del fin. Tiempo final.
En la mía dice cumplimiento. Híjole, estoy desesperado porque en la suya sí dice cumplimiento. Amén, gloria a Dios. Hasta el tiempo del cumplimiento. Ok, me gusta que diga el tiempo del cumplimiento, porque Dios le dijo que iba a estar cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Y desde el 6, vamos a leerlo, dice: y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Voy a hacer aquí una pausa. Saben que la interpretación tradicional, la que dejó Josías Lich y Carlos Fitch, la que se cumplió en 1940, enseña esa manera de interpretar que estamos tú y yo en la séptima trompeta. ¿Desde cuándo? Desde 1844. Desde 1844, según esta interpretación, estamos tú y yo en la séptima trompeta. Eso quiere decir que tenemos casi 180 años en la séptima trompeta, de acuerdo a esa interpretación. Pero es curioso que este versículo dice que cuando esté comenzando la trompeta, el misterio de Dios se va a consumar. Y yo estoy esperando que se consume el misterio de Dios. Y ya tenemos 180 que empezó la séptima trompeta. Ese es el tipo de cosas que hacen que uno diga, bueno, pero entonces está mal interpretado porque no ha pasado nada. Ya empezó la séptima trompeta hace 180 años, ya casi vamos a llegar a 200. En el 2044 vamos a tener 200 años. Y todavía no se ha cumplido el misterio de Dios. Y sin embargo seguimos enseñando esa. Hay predicadores que todavía te enseñan esa aplicación. Y uno dice, bueno, ¿y entonces cómo está? Bueno, ahí se las dejo nada más. Porque mucha gente empiezan a acusar, no, el pastor está enseñando. Lo que te estoy enseñando es la manera bíblica en la que podemos entender cómo está funcionando esto, para que podamos ver cómo funciona. Pero bueno, ya me estoy metiendo en complicaciones, regresemos. El juramento es que al empezar la séptima trompeta, el misterio de Dios se va a completar, o se va a entender, empezando. Es el juramento. Y la voz que del cielo hablaba, versículo 8, estoy en Apocalipsis 10:8, dice: ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y me dijo: toma y trágalo, y te va a amargar tu vientre, pero en tu boca vas a ver dulce como la miel. Y fui y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, lo devoré. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube devorado, amargó mi vientre. Imagínate el pobre de Juan va y agarra el librito, se lo come, le sabe dulce en la boca, pero entonces le empieza a doler el estómago. Le empieza a doler y se cae al suelo y está con dolor ahí en el vientre y está ahí tirado. Y entonces viene y le dice: es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. El 4, totalidad. O sea, tienes que profetizar, y es una referencia al mensaje de los 3 ángeles que tiene que ser profetizado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. 4, todos. Tienes que levantarte. O sea, esa gente, Apocalipsis 10, ocurre que se levanta Juan, le dan algo para que se lo coma y le sabe dulce en la boca. Eso es una referencia bíblica a la que hay que ir. En este caso me está mandando a leer Ezequiel. Vamos a ver lo que le pasó al profeta Ezequiel. Versículo 8. Dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como lo que haces rebelde sobre a la que te voy a enviar, obviamente. Abre tu boca y come lo que yo te voy a dar. Y miré, y he aquí una mano que fue enviada, y en ella había un rollo de un libro. ¿Qué traía esta mano? ¿Un qué? Un rollo de libro. Y extendió delante de mí, y este rollo estaba escrito por delante y por detrás. ¿Y qué cosas había en el rollo? Vamos a leerlas. Había endechas son quejas, quejidos. Había lamentaciones. ¿Y qué más había? Ayes. ¿Cuántos ayes? Pero había ayes. ¿Qué es un ayes? ¿Qué son ayes? Cuando la gente dice: ay, a ver, ¿y qué estamos estudiando esta semana? ¿Los cuántos? Los 3 ayes. Interesante, ¿no? Entonces le dice: cómete los ayes. ¿Se dan cuenta? Y Apocalipsis 10, ¿en dónde aparece? ¿Entre qué?
Entre la quinta, sexta y séptima, ¿qué son? ¿Qué son? No me están entendiendo otra vez. ¿Qué cosa es la quinta trompeta? ¿Qué es? ¿Qué es? Es el primer ay. La sexta trompeta, ¿qué cosa es? El segundo ay. Y la séptima trompeta, ¿qué cosa es? El tercer ay. Y acuérdense que la quinta, sexta y séptima trompeta son los tres ayes. Ok, regresemos a Ezequiel. Entonces está Ezequiel, se va a comer ese librito que tiene los tres ayes. Vamos a leerlo, versículo 1, capítulo 3. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que encuentres, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. O sea, le vas a decir a la casa de Israel esas lamentaciones, endechas y ayes. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, haz que tu vientre coma e hinche tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca, ¿cómo fue? Dulce como la miel. Y entonces el Señor le dijo: mira, hijo de hombre, ve, entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque es un pueblo rebelde que no va a aceptar las cosas que les vas a mencionar, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es que tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se encuentren escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos, versículo 3, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Tú, Daniel, cierra este libro donde vienen todas estas profecías, ciérralo, séllalo hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo del cumplimiento. Y déjame decirte que cuando venga ese tiempo del cumplimiento va a avanzar la ciencia como nunca ha avanzado, y obviamente los seres humanos van a andar de aquí para allá, pero la ciencia se va a aumentar. Entonces ahí está. Por eso que coloco primero que el libro de Daniel se iba a abrir. El libro que estaba cerrado se iba a abrir. Luego se tiene que levantar Miguel, tiene que comenzar el tiempo de angustia, tiene que ser libertado su pueblo, los que duermen en el polvo van a ser despertados y los que enseñan la justicia resplandecerán. ¿Cómo es eso? Alguien tiene que entender Daniel. Tiene que venir el fin de la gracia, que es cuando se levanta Miguel. El tiempo de angustia, pues es el tiempo de angustia, la sexta plaga, las 6 plagas postreras, o las 7 plagas postreras, como le quieras mencionar, van a venir sobre la tierra, el tiempo se va a acabar, y luego viene la segunda venida de Cristo, que es cuando es liberado tu pueblo, y los que duermen en el polvo, la resurrección de los muertos, y luego la glorificación. Para que este tipo de cosas vengan, tiene que llegar el tiempo del fin, tiene que llegar el tiempo del cumplimiento. ¿Y cuándo es eso? Entonces viene el juramento, porque el pueblo de Daniel está que no entiende, no sabe nada. Entonces viene la visión que les presenté. Están las personas al lado del río y está el varón vestido de lienzos haciendo un juramento. ¿Y qué es lo que va a jurar? Vamos a poner atención ahora sí en el juramento. Estamos en Daniel capítulo 12, versículo 6. Le hacen una pregunta muy importante, y la pregunta es: ¿cuándo va a ser el fin de las maravillas? ¿Qué maravillas? Pues estas son las maravillas. Entonces la pregunta: ¿cuándo va a ser el fin de esto? ¿Cuándo se va a entender Daniel? El libro que está cerrado para el tiempo del fin, ¿cuándo se va a abrir? ¿Cuándo se va a levantar Miguel? En aquel tiempo. ¿Cuándo? En aquel tiempo va a venir el tiempo de angustia. ¿Cuándo va a venir Jesús o se va a liberar el pueblo? ¿Cuándo viene la resurrección? ¿Cuándo viene la glorificación? Pregunta, como mucha gente pregunta: Señor, ¿cuándo va a venir Jesús? Bueno, pues le están preguntando, ¿cuándo? Estas maravillas que leíste al principio del libro del capítulo 12 y que dijiste que el libro de Daniel se iba a abrir en el tiempo del fin, ¿cuándo va a ocurrir? Y entonces el varón vestido de lienzos va a decir cuándo va a ocurrir. Dijo: y el varón vestido de lienzos, versículo 7, que estaba sobre las aguas del río, levanta las dos manos, izquierda y derecha, al cielo, y jura en nombre del viviente de los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad. Ese tiempo, tiempos y la mitad son 3 años y medio. Un tiempo es 1 año, tiempos es 2 años, y medio de un tiempo es medio año. En esa época los años eran de 360 días, lo cual nos lleva a un periodo de tiempo que todos conocemos como los 1260 días. Y cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, estas cosas se cumplirán. Entonces tenemos 2 cosas
que se tiene que cumplir. Primero se tiene que acabar el tiempos y la mitad, que son 1260 años, y luego se tiene que acabar el dispersamiento o la dispersión del pueblo santo. Son dos cosas. Vamos a poner aquí las dos cosas que se tienen que cumplir. Primero se tiene que acabar el tiempos y el medio de un tiempo, y el segundo se tiene que acabar el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Vamos a ir por la primera, que es la más sencilla. ¿Cuál es ese tiempos y el medio de un tiempo? Para eso vamos a ir a Daniel 7:25. Y si vamos a Daniel 7:25, vamos a encontrar el mismo periodo de tiempo que fue mencionado por el ángel o por Jesús en el capítulo 12. Dice Daniel 7:25. Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y el medio de un tiempo. Entonces, Daniel 12 me hace una referencia a Daniel 7:25. Y Daniel 7:25 vamos a interpretarlo para saber cuándo es ese tiempos y el medio de un tiempo. Esos 1260 años, a partir de dónde empiezan y dónde terminan. ¿Ok? Porque es la referencia del capítulo 12. Ahora, ¿por qué quiero saber cuándo se termina ese tiempos y el medio de un tiempo? Porque quiero saber cuándo el librito que estaba cerrado iba a estar abierto. ¿Y quién lo dijo? Pues el varón que está vestido de lienzos, que está jurando, está haciendo un juramento. A ver, dígame otro juramento que Dios hizo. ¿Qué fue lo que el Señor le juró a Noé? ¿Qué fue lo que le juró? Que la tierra no iba a ser destruida nunca más por medio de aguas. Y cuando aparece el arco iris, ¿qué quiere decir? Que se está cumpliendo el juramento que Dios hizo. Bueno, aquí hay un juramento que Dios hizo. El juramento que estas cosas que estaban allí, la primerita y la más importante es que el librito que estaba cerrado iba a estar abierto. ¿Hasta cuándo, Señor? No te preocupes, tu libro va a estar cerrado y sellado hasta que venga el tiempo del cumplimiento. ¿Hasta cuándo es ese tiempo del cumplimiento? Tiempos y la mitad. Entonces quiero saber cuándo se va a abrir el librito. Déjame decirte que en realidad el libro de Daniel estuvo cerrado y sellado por siempre. Es más, ni el mismo Daniel lo entendía. Mire, ubíquense todos en Daniel capítulo 12 otra vez, para que vean lo que Daniel dice. Versículo 8, Daniel 12:8. ¿Qué testifica el mismo Daniel? Daniel dice: y yo oí, ¿pero qué? No entendí. Y le dije: Señor mío, dime cómo va a ser el cumplimiento de estas cosas. Y mira lo que le respondió el Señor, versículo 9. Y le dijo: mira, Daniel, estas palabras, esta promesa, esto que estoy mencionando, está cerrado y sellado hasta que venga el tiempo de cumplimiento. Ni Daniel lo entendió. Pobre Daniel, no, lo escribió y no supo ni qué estaba escribiendo, no sabe ni qué estaba diciendo, no lo entendió. Ese libro pasó cerrado por toda la historia. No estoy diciendo que no entendieran las historias, que no entendieran lo que pasó con la llanura de Dura, con la imagen que levantaron, que no entendieran lo que pasó cuando los aventaron en el horno de fuego, o que lo que le pasó a Daniel cuando lo pusieron en el lugar con los leones, o que lo que pasó cuando interpretaron el sueño del rey. Eso sí lo entendían, sabían las historias. Lo que no entendían eran las partes proféticas, lo que tenía que ver con la estatua de diferentes colores, de diferentes elementos. No entendieron los animales que iban saliendo del mar. Pero tú y yo vivimos una época en la que el libro ya se entendió. Vamos a analizarlo. Daniel 7, rápido. Daniel 7, donde aparece el 25, que nos dijo que había un tiempo y tiempos y la mitad. Vamos a entenderlo. En Daniel 7 aparecen 4 animales. 4 bestias salen del agua. ¿Cuántas dije? Y el 4, ¿qué representa? Totalidad. O sea, aquí están todos los poderes que se iban a levantar sobre la tierra. Vamos a ver. Estas 4 bestias salen del mar. La primera, en Daniel 7, es un león. Está en el versículo 4, Daniel 7:4. Un león que tiene alas de águila sale del mar. El segundo es un oso que tiene 3 costillas sobre su boca y que tiene un lado más alto que el otro. Está en el versículo 5. El tercero está en el versículo 6. Es un leopardo, un tigre
en algunas versiones, y tiene 4 alas de ave y tiene 4 cabezas. El cuarto es una bestia espantosa y terrible que no tiene descripción, pero vamos a leer la cuarta bestia, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia era espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente de las otras bestias que habían sido antes que ella, y tenía 10 cuernos. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y yo veía que ese cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Entonces el pobre Daniel está viendo esta visión donde están saliendo estas bestias, y ve la última que tiene 10 cuernos, y ve que tiene otro cuerno que tiene ojos y boca, y está preguntando si se acerca a uno de los que asisten y le pregunta. Capítulo 7, versículo 16. 7:16. Me llegué pues a uno de los que ayudaban y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y le pregunté yo, ¿y esto qué quiere decir? Y mira lo que le dijo: estas grandes bestias, versículo 17, las cuales son 4 reyes que se levantarán sobre la tierra. Esa expresión sobre la tierra quiere decir que van a tener dominio sobre la tierra, no son cualquier rey, son reyes que van a dominar la tierra. ¿Cómo le llamamos a un rey que domina todo el planeta? Le llamamos reinos o imperios, o como le quieras llamar. Esa es la expresión. Entonces esto está bien fácil. ¿Por qué? Porque desde la época en la que Daniel vivió hasta nuestros días, desde Daniel año 605 en adelante, desde esa época hasta nuestros días, el año 2024, solamente ha habido 4 imperios que han dominado todo el planeta. Así de sencillo. El reino que estaba dominando desde Daniel era el reino de Babilonia. Y de hecho el símbolo de Babilonia era un león con alas. Babilonia comienza a reinar desde el año 605 y se extendió hasta el año 538. La segunda bestia que salió de del agua, tenía un lado más alto que el otro, fue aquel imperio que venció a Babilonia, que lo sustituyó. Era el imperio de los medos persas. Eran 2 diferentes naciones, los de Media y los reyes de Persia, se unieron, y por eso aparece este oso que tiene un lado más alto que el otro y 3 costillas en su boca, que representan, digamos, las otras naciones a las cuales venció: Egipto, Libia y Etiopía, antes de conquistar a Medo-Persia. Luego viene el tercer reino, que es el imperio de Grecia, con Alejandro el Grande. ¿Y por qué tiene 4 cabezas y 4 alas de ave? Porque el imperio griego se dividió a la muerte de Alejandro el Grande en 4, básicamente. Casandro, Lisémaco, Seleuco y Ptolomeo tomaron la sustitución con el reino de Alejandro el Grande. Ok, pero entonces Daniel quiere saber la verdad acerca de la última bestia, la cuarta. Vamos a leer el versículo 19, Daniel 7:19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, tenía dientes de hierro, sus obras, las uñas de metal, devoraba y desmenuzaba las obras que hollaba con sus pies. Versículo 20. Asimismo, quise saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro, delante del cual habían sido arrancados 3, y este mismo cuerno vi que tenía ojos y boca, que hablaba grandezas, y su parecer era mayor que el de sus compañeros. Y yo veía que este cuerno iba a hacer guerra contra los santos y los iba a vencer, etcétera, etcétera. Entonces viene el ayudante le dice así, versículo 23: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los demás, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Entonces esto es un flan. Porque mira, tú puedes discutir todo lo que quieras con historiadores, puedes discutir todo el tiempo que quieras acerca de las demás bestias, que todos te lo van a aceptar, pero acerca de la cuarta bestia, que el mismo ayudante dice, es el reino más grande que va a existir. Va a ser más grande que todos los demás. Aquí nadie te puede discutir que el imperio más grande que alguna vez se ha levantado sobre la tierra y que ha dominado todo el mundo es Roma.
Roma es el imperio más grande que alguna vez ha existido. Puso las bases de la civilización en la cual vivimos tú y yo el día de hoy. Roma es la nación más poderosa de la tierra. Mira, Roma empezó a reinar desde el 158 antes de Cristo. Nota cómo a todas las demás bestias que se levantaron antes dominaron el mundo por 150 años, 160, algunos menos de 100 años. Pero esta empezó en el 158 antes de Cristo y se extiende hasta el año 476 después de Cristo. Estamos hablando de que dominaron la tierra más de 600 años. Bueno, y si lo extendemos con la iglesia, pues todavía más. Pero es ahí donde entra el cuerno. Ok, la Roma pagana, vamos a decir así, la Roma que no era religiosa, esta Roma dominó el mundo por más de 600 años y estableció las bases de la civilización. Las tropas romanas conquistaron todo Europa, aquí aparece toda Europa, que era parte del reino romano. También tenían África del norte, donde había civilización en África, las partes de la India y, bueno, básicamente dominaban todo lo que se conocía. Ese fue el imperio romano. Pero entonces, el mismo ángel continúa. Ya sabemos quién es esa bestia espantosa y terrible, es Roma. Versículo 23. Estamos en Daniel 7, 23. Es una bestia, un reino que será más grande que todos, a toda la tierra devorará y la despedazará. Versículo 24. Y los 10 cuernos, ahí están los 10 cuernos, tenemos la cabeza del dragón ahí, de la bestia, con sus 10 cuernos. Los 10 cuernos significan que de aquel, o sea de Roma, se levantarán otros 10 reinos. Ahora, el imperio romano no permaneció hasta hoy, pues si no todos habláramos latín y sería Roma. ¿Qué pasó? ¿Cómo surgió Europa? Pues vinieron unas tribus del norte que todos conocemos y conquistaron, se dividieron el imperio romano. Estas 10 tribus que vinieron del norte no nada más eran 10, eran muchas, pero las más importantes fueron 10, a las cuales hemos identificado como los francos, suevos, anglos. Ahí están los nombres, ustedes los pueden ver. Los visigodos, de paso, ¿dónde conquistaron los visigodos? Conquistaron España. Los francos, ¿qué conquistaron? Y los suevos se van guiando por el nombre, ¿verdad? Los Suecia, y los anglos, pues Inglaterra, y ahí se van. Les dije los visigodos porque no iban a saber dónde estaban los vascos y los gallegos, ¿verdad que no? ¿O sí? Pues es España. Bueno, los alamanes, ¿con qué se habrán quedado? Y así. Ellos se quedaron con diferentes partes de Roma y fundaron la Europa que hoy conocemos. Ok, ¿y qué pasó con por qué no hay un país que se parezca a los érulos? ¿Y por qué no hay un país que se parezca a los vándalos? ¿Por qué no hay un país que se parezca a los ostrogodos? De paso, los érulos eran los más poderosos de todas esas tribus. Los érulos, cuando vinieron a pelear con Roma, no pelearon con todas las periferias, se fueron a la mera capital. Los érulos fueron a conquistar Italia, a donde estaba la silla del emperador. Así de fuertes eran los érulos. Ellos no se quedaron con las periferias, no, se fueron a la mera capital, a quedarse con la ciudad imperial. Así de porosos eran los érulos. ¿Y por qué no existieron hasta el día de hoy? ¿Qué pasó con ellos? Eso es lo que va a explicar ahí mismo, en el versículo 24. Se levantarán 10 reyes y después de ellos, dice, se levantará otro. Ahí está el cuerno pequeño. Se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 de los primeros los va a derribar. Y ese es Roma papal. Todos estamos de acuerdo, no les voy a contar toda la historia, generalmente cuento la historia aquí, cómo ocurrió, pero fue el obispo de Roma, que no era ni rey, no era emperador, pero era muy listo, el que complotó, se levantó en conspiración contra los érulos. Los érulos, de paso, eran cristianos en ese tiempo, pero no creían en el Papa, consideraban al Papa un hereje y el Papa los consideraba a ellos herejes. Los érulos habían sido doctrinados por un señor que se llamaba Arrio, el famoso hereje del Ponto.
Arrio creía que Jesús era un ser creado, etcétera, etcétera. Bueno, y los érulos seguían la doctrina de los arrianos y no consideraban al Papa alguien en el que debíamos creer, al obispo de Roma. Tenían diferentes doctrinas, vamos a decir, eran de diferente religión, aunque eran cristianos. El obispo de Roma estaba acostumbrado al poder, y cuando los érulos conquistaron Roma, el obispo de Roma estaba incómodo con los érulos y comenzó a buscar la manera de quitárselos de encima. Empezó a mandarle cartas a Justiniano, que todavía tenía poder en Constantinopla y por allá. Empezó a buscar su poder, le pidió que le mandara a Belisario, que era un tremendo general, para que pudiesen quitarse de encima a los érulos. El rey Justiniano le dijo: mira, no te puedo ayudar, pero si tú consigues aliados, alguna tribu que se junte contigo, entonces sí te voy a mandar a mis tropas para que te ayuden. El obispo de Roma consiguió entonces que los francos, que en ese tiempo no se llamaban específicamente Francia, pero dieron origen a Francia, su rey se llamaba Clodoveo, le pidieron a Clodoveo que le ayudasen a quitarse encima a los érulos. Clodoveo en el año 508 vino a ver al obispo de Roma y le ofreció sus ejércitos. Una vez que los ejércitos estuvieron a favor del papado, el obispo de Roma, de paso, ahí fue donde le llamó papa, porque cuando lo vio le dijo: tú eres papa, que quiere decir obispo de obispos. En el año 538, los ejércitos de Belisario y de Clodoveo destruyeron a los érulos. Los vándalos y los ostrogodos habían aceptado la misma fe que los érulos, eran de la misma iglesia, vamos a decir así. Se sintieron amenazados, enojados con el obispo de Roma por lo que había hecho, y lo que hicieron fue tratar de destruir al obispo de Roma. Vinieron en guerra. Primero los vándalos se vinieron en campaña desde África, porque ellos estaban en Egipto, y se vinieron hacia el norte, y en su venida los ejércitos que estaban a favor del obispo de Roma, en este caso Belisario y los francos, vinieron a encontrarse con ellos, y en el año 520 los destruyeron. En ese mismo periodo de tiempo, los ostrogodos, dirigidos por Alarico y Genserico y todos los que terminan en Ico, bueno, esa es una historia ahí, ahí está la escena, vinieron y entraron en Roma y conquistaron Roma. Obviamente regresaron los ejércitos de Belisario y vencieron a los ostrogodos en el año 538. A partir de allí, el obispo de Roma se quedó como regente de Roma, el nuevo rey de Roma, y a partir de ese momento todas las tribus de Europa le tenían miedo al obispo de Roma, porque el obispo de Roma había vencido a los 3 cuernos que habían estado delante de él. Este cuerno que tenía ojos y boca había arrancado a los 3 primeros cuernos que se encontró en su camino, y a partir de allí comenzó a dominar el mundo, tal como dice la profecía. ¿Qué decía la profecía? Dice el versículo 24: a 3 de los primeros reyes arrancará, y ese cuerno pequeño que tenía ojos y boca hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos. Que la Iglesia Católica trate de quitarse de encima que ellos son el cuerno pequeño con ojos y boca, está bien difícil, porque les calza la perfección. O sea, la Iglesia Católica Apostólica Romana, el papado, es el cuerno pequeño con ojos y boca que habla grandezas. Son los que cambiaron los tiempos y cambiaron la ley, y son los que derribaron a 3 de las naciones más poderosas que estaban surgiendo cuando Europa estaba naciendo. ¿Ok? Y va a dominar al mundo, ¿por cuánto tiempo dice la Biblia? Versículo 25: y serán entregados en su mano por tiempo, tiempos y la mitad. O sea, 1260 años. Y cuando tú le sumas al 538, 1260 años, te lleva a 1798, 1800, alrededor de 1800 años. Ahora, ¿por qué me interesa a mí ese 1800? Porque de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la promesa y de acuerdo al juramento del varón vestido de lienzos que está sobre las aguas del río, en esa época el libro de Daniel iba a cambiar de estatus, iba a cambiar de cerrado a ¿cómo? Abierto.
Pasó la historia y nadie lo iba a entender, pero cuando llegara 1800, alguien lo iba a entender. El libro se iba a abrir, ahora ya no está cerrado, al leerlo lo van a entender. Y el Señor básicamente le dijo a Daniel cuándo se iba a entender su libro. Ahora eso sí es muy importante, porque cuando el general Berthier toma preso al Papa Pío VI, ahí se acaba la época del poder romano, pero el poder romano todavía continuó después de que ya el papado no era príncipe de Estado. La Inquisición, por ejemplo, que era la rama en la cual el papado dominaba a los seres humanos y los mataba, no fue extinguida o abolida hasta 1834. Todavía mataban gente. El último muerto por la Inquisición murió en Guanajuato, México, de paso. Es bien importante porque el libro de Daniel se iba a abrir entre 1878 y 1834. 1800. ¿Saben ustedes cuál fue la primera persona en la tierra que entendió el libro de Daniel? O que lo explicó. Fue un señor que se llamaba Manuel Lacunza. Manuel Lacunza era un sacerdote jesuita chileno. Él entendió Daniel. Y cuando leyó Daniel y llegó a leer Daniel 7 específicamente, dijo: este león con alas es Babilonia, este oso que tiene un lado más alto que el otro es Medo-Persia, y este tigre es Grecia, y este dragón espantoso, este bestia espantosa y terrible es Roma, y estos que vienen 10 cuernos que salen es la repartición de Europa, y este cuerno que tiene ojos y boca es el papado. Él era sacerdote católico. Y dijo: esto es el papado. Y estos 1260 años se están terminando. Y luego llegó a Daniel 8. ¿Y sabes qué dijo? Daniel 8 y 9. ¿Y qué dijo? El próximo siglo, a mediados, viene Jesús. Y escribió un libro que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Y lo publicó muchos años antes que Guillermo Miller. Y lo publicó. Pero el papado, que todavía tenía poder, porque te estoy diciendo que todavía estaba funcionando la Inquisición, todavía funcionaba, tenía poder ahí en Chile. Así que condenaron los libros de Manuel Lacunza, a él mismo lo mandaron por allá a los Andes y quemaron todo lo que pudieron. No los quemaron todos, porque hasta el día de hoy, si tú entras a Google buscando el libro, encuentras el libro de Manuel Lacunza que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Todavía lo puedes encontrar. Él fue el primer ser humano del cual tenemos noticias que entendió el libro de Daniel, y fue aproximadamente 1790, o sea, casi 10 años antes de 1800. ¿Por qué lo pudo entender? Porque el libro ya no estaba como, ahora estaba como abierto. La segunda persona de la que tenemos noticias que entendió el libro de Daniel es un obispo de apellido Miller que estaba en Inglaterra. Escribió exactamente lo mismo y llegó a las mismas conclusiones que Manuel Lacunza. Nada más que a él lo agarró el rey de Inglaterra. El rey de Inglaterra era la cabeza de la iglesia anglicana y lo amenazó con meterlo a la cárcel. Así que el obispo dejó de predicar las homilías. Así que la primera persona de la que tenemos noticias en Estados Unidos de América que entendió el libro fue Guillermo Miller. Y Guillermo Miller se puso a estudiar el libro de Daniel y llegó a las conclusiones de lo que te estoy contando hoy. Y cuando Guillermo Miller comenzó a predicar, hubo un movimiento de tal magnitud entre todas las iglesias protestantes de Estados Unidos. Todas las iglesias protestantes fueron alcanzados por el mensaje de Guillermo Miller. Bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, luteranos, incluso conexiones cristianas, anabaptistas y todas esas iglesias. Había personas que creían en lo que Guillermo Miller predicaba, que era que Jesús venía aproximadamente a mediados de 1800. A eso le llamamos el movimiento millerita. En la historia de Estados Unidos se le conoce como el gran despertar religioso del siglo XIX, que se contabiliza desde 1828 hasta 1844. Ese grupo de personas, a las cuales les llamamos milleritas, no fueron los únicos. Como iglesia adventista nos hemos dado la tarea
de buscar personas a través de la historia, específicamente en esa época, que se pusieron a leer el libro de Daniel y lo entendieron igual que los mileritas. Personas que nunca escucharon hablar de los mileritas, personas que no conocían a Guillermo Miller, ni a Manuel Lacunza, ni al obispo Wilson, y que se pusieron a entender, y hemos encontrado más de 49 personas en diferentes lugares de la tierra que llegaron a conclusiones igualitas a las de los mileritas, llegaron a condiciones igualitas a las de ellos. Esas personas que entendieron entre el 538 y 1798 colocaban exactamente los 1260 días, entendieron que ese león que salía era Babilonia, ese oso que tenía un lado más alto que el otro, es Medo-Persia, el tigre era, o el leopardo como lo quieran decir, era Grecia, y la bestia espantosa y terrible era Roma, y el cuerno pequeño es el papado. Variaban entre las fechas donde terminaban los 1260 años, pero todos entendieron igual. Y todos llegaban a conclusiones de que Jesús venía a mediados de 1800. Eso demuestra que todo este grupo de personas estaban siendo guiadas porque el libro de Daniel ya no estaba como, ahora estaba como abierto. Ese grupo de personas, vamos a llamarles los mileritas, el libro de Daniel se entendió a principios del siglo pasado. Es bien importante que lo entiendas porque el Señor le dijo a Daniel quiénes lo iban a entender. Vamos a Daniel capítulo 12, rápido. Daniel capítulo 12. Y yo oí, pero no entendí. Y dije, Señor mío, ¿qué será del cumplimiento de estas cosas? Y me dijo, mira Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta que venga el tiempo del cumplimiento, el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente. Ningún impío. ¿Cuántos impíos, hermanos, van a entender? Ninguno. Solamente lo van a entender los buenos, los que son píos, los que se portan bien. El Señor dijo, lo van a entender los entendidos. ¿Quiénes lo van a entender? Cuando venga el tiempo en que el libro que está cerrado sea abierto, cuando venga el momento en el que se tiene que entender, solamente lo van a entender aquellos que son entendidos. Los que son impíos, o sea, los que son hierba de la tierra, cosas verdes y árboles, esos van a entender. Los que no son así, no lo van a entender. Lo van a entender los entendidos. Por lo tanto, proféticamente, los mileritas son los entendidos, a los cuales el Señor hace referencia en Daniel capítulo 12. ¿Estamos de acuerdo? Los mileritas y todas esas personas que entendieron Daniel son los entendidos a los cuales Daniel 12 hace referencia. O sea, todo el sermón que te he presentado es para que tú veas el cumplimiento profético de las personas que iban a entender este libro. Esas personas, el Señor les llamó los entendidos. ¿De acuerdo? Y cuando los entendidos viene el chasco, porque se comieron el libro y les supo dulce, y luego ¿qué les pasó? Ay, ¿qué fue lo que le pasó a Juan en la historia de Apocalipsis 10? Cuando se comió el librito que estaba abierto, les dolió el estómago. ¿Qué le pasó a todos los que entendieron el libro de Daniel a principios del siglo XIX? ¿Qué les pasó? Los que entiendan tu libro que va a estar cerrado y sellado, ese grupo que se va a comer el libro y le va a saber dulce y le va a amargar el vientre, que se van a levantar para profetizar, que van a predicar las endechas y los ayes. Ese grupo de entendidos van a resplandecer. No solamente eso, tiene que predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que es el mensaje de los 3 ángeles. Y por eso aparece Apocalipsis 10, porque Apocalipsis 10 te deja con ese pueblo que surge en las circunstancias en las que surge, te deja con ese pueblo y te dice quiénes son los que se comieron Daniel, que les amargó el vientre, que están tirados en el suelo, y viene y les dice, tienes que levantarte a profetizar a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Y entonces empieza el capítulo 11, que te dice lo que les va a pasar a los que son así, y esos somos tú y yo. Y eso lo vamos a ver el viernes y el sábado, que es básicamente lo que viene en el futuro. Y ya tengo que acabar. Tengo sonido, ¿verdad? ¿Saben por qué me gusta este himno? Porque
fue escrito por Guillermo Miller. Es el himno que expresa la esperanza que tenían todos esos que entendieron el libro de Daniel, que viene es el futuro y esperaban que Jesús viniera. ¿Qué te parece si esta noche venimos aquí al frente a renovar nuestro pacto con Jesús? Señor Jesús, yo quiero ser parte de los que van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Señor Jesús, yo te quiero ver. Muchachos, ustedes no están sentados en esta iglesia, no brincamos, no saltamos, no hacemos un montón de cosas. Esta iglesia es el cumplimiento de una profecía y tenemos una responsabilidad proféticamente predicha y una misión que cumplir. No surgimos por casualidad. Tú no estás aquí por casualidad. El Señor Jesús te incluyó en ese grupo cuando le dijo a Daniel: los entendidos van a entender. Falta una cosa para que se cumplan las maravillas. ¿Cuáles son las maravillas? Que se levante Miguel, que venga el tiempo de angustia, que resuciten los que murieron en Jesús y que sean libertados tu pueblo. ¿Qué falta? Que se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. ¿Se acuerdan las dos cosas? El esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, ¿dónde está? En todo el mundo, entre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso nuestro mensaje es a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué les vamos a decir? Salid de ahí, pueblo mío. Y cuando se acabe ese esparcimiento, entonces se cumplen las maravillas y todo encuadra perfectamente. Mañana vamos a seguir con eso. Esta noche, ¿quieres ser tú parte de ese movimiento proféticamente predicho? Mientras cantamos este himno, que no lo sabemos, deja tu asiento, ven aquí al frente, haz una declaración pública de tu fe y dile: Señor Jesús, yo quiero estar allí cuando tú vengas por segunda vez. Quiero ser parte de los redimidos. Y vamos a cantarlo y vamos a terminar con una oración. No te quedes ahí sentado, sé parte. Activa de aquel que te llama a ser parte de un movimiento especial. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, porque a través de tu santa palabra, a través de tu profecía, podemos saber quiénes somos, qué estamos haciendo aquí en esta iglesia. Podemos oír tu voz que nos dice qué esperas de nosotros, cuál es nuestra misión. Oh Señor, es una misión imposible. Solamente lo podemos hacer con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Así que aquí estamos de pie. Somos tuyos, te pertenecemos. Úsanos, Señor. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, a quien queremos ver muy pronto. Amén. Pueden sentarse.